Hola, queridos Patreons, es un gusto saludarles nuevamente. Espero que todo vaya muy bien en sus proyectos, en sus vidas. Y bueno, el tema de hoy es un tema que me interesa mucho y que a partir de la exposición que hace Byung-Chul Han, el filósofo coreano, famoso sobre todo por este texto de la sociedad del cansancio o la finalidad de los rituales. La exposición que hace Byung-Chul Han me parece acertada, breve y en ese sentido muy recomendable, ¿no? El tema es el de la belleza y particularmente nos vamos a centrar en el arte contemporáneo. Sin embargo, no vamos a dejar de lado que la belleza en realidad es un fenómeno que se encuentra alrededor de todos nosotros constantemente. Lo peculiar o lo interesante de la tesis de Byung-Chul Han es que nosotros, como sociedad global, hemos perdido, si no a la belleza en sí, si hemos perdido la sabiduría que nos permitía relacionarnos con ella, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues la hipótesis es interesante, en ese sentido la exposición que hace Byung-Chul Han es muy buena pues bueno, aquí simplemente me interesa presentárselas para convencerles de que se acerquen al texto por su cuenta, ¿no? Entonces, la pregunta por el arte, sobre todo en épocas contemporáneas, suele alejarse ya directamente del fenómeno de la belleza. Sin embargo, el arte en sus inicios nace como una manifestación de lo bello. El valor originario que caracteriza a las obras artísticas es, antes que cualquier otra cosa, la belleza que se muestra en esa obra, la belleza que aparece en esa danza, la belleza de esas palabras, de esa poesía, de ese ritmo, de esa música, ¿no? Entonces, en ese sentido, la separación moderna, sobre todo exacerbada en la época contemporánea, entre belleza y arte, hace que la pregunta por la obra de arte resulte tremendamente complicada y problemática. Porque si no es arte en donde, perdón, si no es belleza lo que aparece en el arte, entonces, pues, ¿qué otra función tendría el arte? ¿Qué otra función particular cumpliría el arte distinta a la información, distinta al entretenimiento, distinta a la moda, distinta a la propaganda, a las noticias? Resulta complicado responder qué es lo que separaría, por ejemplo, a un cartel de propaganda de esas obras artísticas consideradas ya como obras importantes, que precisamente nacen como propaganda en la época soviética, pero que sin embargo dan ese paso, dan ese brinco o se muestran como algo muchísimo más importante que simple propaganda. ¿Con base en qué nosotros podríamos decir que un plátano en una pared o que una mancha en un lienzo pueden llegar a ser artes si no es en relación con la belleza? Precisamente, Byung-Chul Han trae a colación a uno de los artistas contemporáneos más importantes, Jeff Koons, y trae a colación entrevistas en las que el propio Jeff Koons señala que su obra se caracteriza por una superficialidad que evita cualquier profundización, que evita cualquier contenido más allá de la superficie pulida que ofrecen sus esculturas en aluminio, que parecen globos. Y Byung-Chul Han inmediatamente relaciona esta superficialidad, esta pura apariencia pero sin contenido, este puro recrearse en lo bonito y lo maravilloso de una superficie pulida con el fenómeno de la pornografía. Y es que así como eh, la superficialidad no oculta absolutamente nada más detrás de sí misma,
La pornografía pues se caracteriza también por ello, ¿no? Por mostrar literalmente todo y pues dejar todo misterio descubierto, desvelado. Por el contrario, a esta superficialidad pornográfica, Byung-Chul Han va a contraponer el erotismo, ¿no? Va a citar sobre todo a Roland Barthes para hacer el punto de que lo erótico se caracteriza por enamorarnos, por llamar nuestra atención y atraparnos y sumergirnos y provocar no solo nuestro interés, sino también nuestro esfuerzo. Y eso surge en esa filo, en esa frontera en la que lo aparente se vuelve misterioso, ¿no? Entonces, la diferencia entre la pornografía y el erotismo es que el erotismo no tiene por qué mostrar nada obsceno, para de todos modos resultar tremendamente seductor y tremendamente sugerente. Y por contra también es que la pornografía pues se agota en la primera exhibición, mientras que el erotismo es prácticamente infinito. Es un objeto de reflexión en donde podemos abismarnos y en muchos casos nunca volver. O en también otros muchos casos transformarnos radicalmente. El fenómeno del enamoramiento sería esto, a diferencia del puro deseo superficial que tiene más que ver con la idea de consumo que con la idea de creación. Si recordamos, Platón en el diálogo dedicado a lo erótico, el banquete, defiende y explica que nuestra forma de relacionarnos con la belleza, ese impulso o esa manía que surge de nuestro deseo y que en griego desde entonces se denomina como erotismo, es un impulso creativo, es un movimiento que tiene como objetivo siempre la creación, la procreación, la generación en lo bello. Por eso el arte nace de esa manifestación de la belleza. Y por eso desde sus inicios en la filosofía griega, el arte se ha considerado como un lugar privilegiado para que se muestre esto de lo bello. Por el contrario, si lo único que existe es un deseo de consumir, de literalmente de ingerir, de manducar, va a decir George Bataille, pues puede existir deseo, puede existir esta voluntad. Sin embargo, nos encontramos ante un fenómeno distinto del erotismo. Nos encontramos ante algo muchísimo más superficial, ante algo muchísimo más sencillo y pues también ante algo con menor valor. A partir de estos impulsos no se ha generado, creado nada valioso, eh, nada con un contenido humano tan profundo que consideraríamos como un objeto de cultura. Sin embargo, la belleza hacia donde nos lleva, siempre hacia donde nos atrapa y hacia donde nos dirige, es hacia este fenómeno de la cultura. Ahora bien, por belleza no se va a entender exclusivamente lo bonito o lo que agrada. Eso en muchos casos parece encontrarse más cercano a la pornografía. La belleza, en tanto erótica, siempre va a mantener un lado oculto, un lado siniestro, un lado terrible, y que también desde antiguo se ha identificado y que suele relacionarse con la verdad. La belleza es, en este sentido, un medio a través del cual nosotros podemos relacionarnos con la verdad de una manera que ésta no nos destruya, como podría destruirnos una relación directa con esa misma verdad, ¿no? No es lo mismo contemplar una tragedia en teatro, en una puesta en escena, que tener que vivirla.
¿no? No es lo mismo ver en una pantalla de cine una historia de desamor que vivirla y que sentir cómo nuestro corazón se rompe en mil pedazos. En ese sentido, Byung-Chul Han recupera esta noción de belleza más antigua, más tradicional, pero también más profunda, y se separa de esta separación que hace sobre todo Edmund Burke y también Kant entre lo bello y lo sublime, siguiendo más bien a Plotino, a Platón y a esta tradición que también se extiende desde el romanticismo hasta Baudelaire y Nietzsche. La belleza, pues, en realidad siempre resulta sublime. La belleza siempre implica este impulso, estos furores heroicos, va a decir Giordano Bruno, que nos impelen a crear y que nos mueven en ese sentido al desarrollo de productos, de creaciones que irremediablemente se constituyen en parteaguas, en hitos de la cultura. Un bello discurso, dice Platón, también resulta algo digno de escucharse. La filosofía, en este sentido, pues también estaría movida por ese impulso erótico. La investigación científica, por supuesto, esa obsesión con la que solemos acercarnos como raza o como especie a las matemáticas, a las estrellas, a las constelaciones, a nuestro propio cuerpo, a la biología de los animales, a la historia, etc. Todo eso se encuentra atravesado por el erotismo y particularmente por la belleza. No es sino entonces hasta que nosotros como cultura olvidamos, o separamos o alejamos el fenómeno erótico y sobre todo el fenómeno de la belleza en favor de algo muchísimo más fácil de consumir, en favor de algo muchísimo más fácil de comprender, en algo con lo que es más fácil relacionarnos porque no nos exige absolutamente nada, es en el sentido en el que Byung-Chul Han desarrolla su idea de que hoy más que nunca es necesario salvar a esa belleza, ¿no? La diferencia sería tan grande como la que habría entre el amor y la pornografía, ¿no? Quienes nos hemos enamorado profundamente, conocemos pues ese abismo insoslayable, insuperable, que separa a estos dos fenómenos. Y la cosa no se encuentra tan perdida, ¿no? Afortunadamente, Byung-Chul Han se encarga de recopilar textos de autores muy cercanos a nosotros en tiempo, hace menos de 100 años, Walter Benjamin, Theodor Adorno, Roland Barthes. Entonces, el espíritu que mueve a este pequeño ensayo de Byung-Chul Han es un espíritu compartido. Es una sensación que probablemente ustedes también en algún momento han sentido ante lo que se nos presenta como cine, ante lo que se nos presenta como literatura. No podemos evitar voltear al pasado y reconocer que en las obras clásicas se encuentra una potencia muchísimo más fuerte, más poderosa que la que habita en muchas de las obras contemporáneas, ¿no? Ese sentimiento de tal vez sentirse defraudado al ingresar a, a un museo o a una galería, ¿no? De sentir que no hay mucho más que las cosas pudieran ofrecernos, que hemos escuchado todas las historias, que hemos escuchado todas las melodías. Es el mismo sentimiento pues que eventualmente se experimenta ante el constante participar de lo mismo, el aburrimiento, el tedio, las pérdida de las ganas de vivir. Esa melancolía, esa depresión, esa tristeza
que hoy también es una característica presente y constante en nuestra cultura, no parecería ser un fenómeno aislado. Y la apuesta sería, pues, solucionar esta carencia apostando por la belleza, apostando por esa belleza terrible, apostando por esa belleza que guarda dentro de sí la fuerza que nos hace llorar, que nos hace reír, que nos hace angustiarnos, que nos hace tener esperanzas hacia el futuro, que nos hace respetar el pasado, que nos hace asombrarnos ante las capacidades de los seres humanos, ¿no? Como con pura voluntad pueden darle forma a un bloque de mármol, como con pura voluntad pueden plasmar imágenes maravillosas en un fresco, en un lienzo, cómo con pura voluntad son capaces de reunir armónicamente todos los sonidos que constituyen una armonía. Esa belleza misteriosa, destructiva, que nos obsesiona, pero que también nos impele, nos mueve, nos hace ser completamente seres humanos, ser esa especie que se mueve en la cultura, esa especie que puede ver de frente a la divinidad y reconocerse a sí mismos en ese rostro en el que se ven reflejados. En ese sentido, la apuesta de Chulhan es bastante heroica. Sin embargo, es algo que tiene mucho sentido. Es algo que podemos redescubrir al acercarnos a las obras clásicas. Es algo que podemos volver a aprender al eh, estudiar la historia del arte, la historia de la cultura, al estudiar la historia de la humanidad y preguntarnos, pues, ¿qué es, en últimas instancias, esa promesa de felicidad que nos hace destruir, construir, intentar, ensayar, esforzarnos hasta lograr cristalizarse en ese objeto inigualable que es la obra de arte? Entonces, pues eh, es un tema apasionante y es una lectura muy, muy recomendada. Es un texto a la vez profundo y a la vez también claro y simple o sencillo sin caer en lo simple. Entonces, pues esa era la idea que hoy quería compartir con ustedes. Espero que el video haya sido de su agrado. Les agradecemos muchísimo su apoyo y espero que todos tengan un excelente día. Hasta luego.